Bueno, muchas gracias por madrugar y venir aquí un sábado a escucharme. Me gustaría hacer primero, como estamos casi en familia, ¿vale? Me gustaría hacer una pequeña ronda y decir nuestros nombres y a qué nos dedicamos, ¿vale? Si queréis empiezo yo. Yo soy Emma, soy desarrolladora y vengo desde Valencia. Yo soy Angélica y soy CTO de una empresa aquí de Valladolid que se llama Emelin. Hola, soy Eduardo y soy Product Manager de Telefónica y Madrid. Soy Susana y soy Project Manager de Telefónica. Soy Soraya y soy Project Manager en una empresa de aquí de Valladolid. Yo soy Jorge y soy desarrollador frontend, backend, freelance, de todo. Full stack. Miguel Ángel, desarrollador de software. Soy Roberto, soy CTO de Vital Innova y también me dedico a la parte de UX y diseño. Yo soy Concha y soy estudiante de Muy bien, genial. Javier y estudiante. Yo soy Sara y soy desarrolladora de aplicaciones Android en Betul. Yo soy Irene y soy desarrolladora de aplicaciones móviles en IBM. Yo me llamo Ricardo y soy desarrollador web. Cristina, desarrolladora. César, desarrollador de Talent. César, igual, desarrollador de Muy bien, pues nada, tenemos un público variado. Bueno, yo os quería contar un poco hoy mi experiencia, mi viaje, ¿vale? Un poco mi viaje en lo que es la experiencia de conectarse online y en Internet, ¿vale? La charla la he titulado Mis datos. Bueno, My Choice, My Way es una pregunta y es una pregunta abierta. Ahora mismo, a día de hoy, tampoco tengo una respuesta clara. Pero bueno, os quiero hacer partícipes de lo que ha sido mi viaje, lo que está siendo mi viaje y trasladaros un poco lo que es el pensamiento crítico de cuando navegamos en Internet. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es Internet, lo que empezó siendo Internet. En las primeras décadas de Internet, lo curioso es que Internet nació desde los gobiernos y desde instituciones científicas como el CERN. Bueno, empezó en Estados Unidos con ARPANET, que fue la red. Se creó el protocolo TCP/IP, lo desarrollaron allí. Después, más tarde, en los años 80, en el CERN, con Tim Berners-Lee, estuvo desarrollando el protocolo HTTP, el Hyperlink Text Protocol. Y a finales de los años 80 ya empezaron a salir ya los proveedores de los ISPs, los proveedores de Internet, y la red se empezó a comercializar, ¿vale? Empezaron a aparecer pues, las primeras empresas, los primeros productos, la gente ya empezaba, las supercomputadoras empezaron a salir de las universidades y ya las personas más de a pie, los consumidores, pues podían acceder a esos productos. De hecho, un poquito más tarde, no sé si os suena una empresa que tenía de lema Don't Be Evil, no sé si os suena. De hecho, esto es una de las cosas que comentaban, ¿vale? Nuestros usuarios nos confían en nosotros para tomar decisiones importantes, ya sean médicas, financieras o cualquier otra. Era una empresa de búsqueda y sus resultados eran sin sesgos y objetivos. Bueno, de hecho, ellos conseguían dinero porque sacaban publicidad, pero esta publicidad estaba totalmente etiquetada y muy clara en los resultados, ¿vale? Ese es un lema de hace ya unos cuantos años. ¿Cómo es Internet hoy? A día de hoy. Bueno, pues Internet a día de hoy, esta es la evolución del uso de Internet en el mundo desarrollado. Alrededor del 80% de los habitantes del mundo desarrollado estamos conectados a Internet. Hemos usado Internet o usamos diariamente. A nivel global, el 40% de las personas están accediendo a Internet a día de hoy. Porque Internet ahora mismo es una miriada de servicios, de productos, de empresas. Lo usamos diariamente para consumir noticias, mantenernos informados, como medio de ocio para escuchar música, vídeos, para conectar
con nuestros, como redes sociales para nuestras redes de amistad y como forma de trabajo. Seguramente prácticamente todos vosotros lo uséis. Sin embargo, ahora mismo Internet está gobernado también, aunque veamos que hay una serie de, el 80% del mundo desarrollado está conectado a Internet y hay una miríada de productos, también es cierto que es el momento de las grandes corporaciones. Se estima que hay un 1,1 billón de websites ahora mismo en Internet. No sé si el billón es americano o no, ¿vale? Pero muchísimos, ¿vale? Pero se ha estudiado que el 60% de ese tráfico global realmente va a 3 grandes corporaciones que son Google, Facebook y Twitter. Es decir, que para una persona media que diga que yo surfeo Internet, eso significa que, pues que lo que va a hacer es que va a usar una búsqueda de Google, va a entrar a Facebook y va a actualizar su perfil y puede subir algunas fotos a Instagram, por ejemplo. ¿Vale? De todo lo que es el universo de Internet, el 60% se lo llevan estos 3 actores, prácticamente. Bueno, ¿y dónde queda, por ejemplo, aquella empresa que era Dom y Binibol, ¿no? Que comentábamos hace poco? Hace un par de años hicieron un estudio en UK y con adolescentes que ya son prácticamente nativos digitales, y descubrieron que solo el 30% de ellos podía identificar lo que son los anuncios de los resultados. Si algo tan claro que está tagueado y etiquetado como que esto es un resultado y ya nativos digitales no pueden diferenciar lo que es marketing de lo que no y de cómo se están mostrando esos resultados y por qué, pues eso puede llevarnos un poco a reflexión de hacia dónde está yendo esta web y esta Internet que estamos usando. Os cuento un poco sobre mí, ¿vale? Yo soy Emma López, vengo de Valencia, soy desarrolladora desde hace más de 10 años, también llevo equipos, me estoy metiendo un poquito más en definición de producto, llevo Valencia Tech Hub, que es una web para la promoción de comunidades técnicas ahí en Valencia, y desde hace unos años pues me viene picando un poco el tema de cómo uso yo Internet, qué está pasando con mis datos, dónde acaba los datos míos, dónde son parte de mí o no son parte de mí. ¿Vale? Mis pensamientos, cuando yo los publico en Internet, dejan de ser míos o siguen siendo míos. Os voy a comentar un poquito cuáles son mis influencias y después un poco de los pasos que estoy siguiendo para cambiar mi comportamiento en Internet. Si tuviera que decir 3 productos que me han influenciado, son las 3 grandes corporaciones que hemos visto antes, ¿vale? El primero es Gmail. Cuando salió Gmail para mí fue como una super revolución, ¿no? Por fin el correo que funciona, ¿no? O sea, el que puedes llevar bien las conversaciones, te busca genial, todo lo puedes, no te hace falta que borres nada. La experiencia de usuario era buenísima y todavía sigo enganchada, ¿eh? Aquí, a pesar de todo, estoy intentándolo. Otra gran influencia es Facebook, ¿vale? Facebook, yo llegué tarde a Facebook, lo estuve probando, estuve subiendo fotos, haciéndome allí mi red social con mis conocidos y demás, pero es más lo que me ha influenciado por después todas las cosas que he sabido que no por el uso, como por ejemplo en el anterior caso, ¿vale? Después si queréis en la parte de preguntas o lo que sea podemos profundizar más en esta parte. Y Twitter, ¿vale? Twitter es fascinante para mí porque si bien Facebook tiene toda la parte de seguridad, tú puedes decidir quién ve las cosas que tú quieres que la gente vea, ¿vale? Cerrártelo por círculos y demás. En Twitter es información abierta que tú decides mostrar al público en general. Eso también es como un megáfono
para las personas, ¿vale? Es también un tema fascinante de toda la información que podemos estar vertiendo voluntariamente a este servicio. Y que también nos reporta un montón de beneficios, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que esto sea malo, también, bueno, desde la parte social hasta la parte informativa. Es muy bueno. Si te tuviera que decir 3 personas que me han influenciado, ¿vale? Diría que la primera es Edward Snowden. Bueno, es el... no sé cómo se traduciría en castellano, el chivato, el whistleblower, que trabajaba, es un ex trabajador de la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad Americana, y que actualmente está en Rusia porque no puede llegar a Estados Unidos por las leyes que hay allí, no son exactamente buenas para los chivatos y no tendría un juicio justo. Bueno, toda la información que ha vertido, que ha donado a la opinión pública, la podéis ver el documental Citizen4 o el libro No Place to Hide. Son 2 buenas referencias para ver bastante más la historia de este personaje y bueno, toda la historia de todo lo que están haciendo ahora mismo, todo lo que se está haciendo a nivel de Estados Unidos, los espionajes, la recopilación, ¿vale? Todos los gobiernos, no nos engañemos, siempre ha sido su sueño saber información sobre los ciudadanos y se lleva haciendo desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora está el tema de que con estas tecnologías es muy factible coger grandes cantidades de información de la gente. Y él ha demostrado cómo los gobiernos, en este caso de Estados Unidos, están haciendo esta parte. Eso no quiere decir que otros gobiernos no lo estén haciendo, ¿vale? Pero bueno, otra de las personas que me ha influenciado es Aaron Swartz. Yo no lo conocí en vida, o sea, lo quiero decir, lo conocí cuando ya pasó su muerte. Este chico se suicidó. Estuvo trabajando, por ejemplo, en la creación de RSS, en la creación de Markdown, estuvo también en las Creative Commons, fue un activista que paró la SOPA, por ejemplo, que es una ley que querían poner en Estados Unidos para poder censurar sitios web bajo la ley del copyright. Fue un activista muy fuerte que allí movió mucho la opinión pública y consiguió pararlo. Con estas influencias lo que me han dicho es que realmente hay personas que no están de acuerdo con la forma hacia dónde va ahora mismo Internet y se puede actuar. Hay un coste. Estas 2 personas han pagado muy alto, ¿vale? Uno con su vida y otro con su exilio. Yo no quiero decir que nosotros tengamos que pagar con ese coste, pero sí son como referentes de gente que está luchando por otros ideales e intentando hacer que la web sea un sitio más justo y más transparente frente a los diferentes poderes que ahora mismo están gobernándolo. Hay otro libro que os quería comentar, es de Gabriela Coleman y es la historia de Anonymous. ¿Vale? Es una historia bastante... Anonymous tiene también una parte bastante política. Podéis estar más o menos de acuerdo con sus actuaciones, pero es algo que desde luego no deja indiferente. Y es una forma que ellos creen que es legítima de luchar contra ciertos, ya sea corporaciones o ya sea gobiernos. Bueno, yo os lo comento, ¿vale? Eso son cosas que me han impactado, no os quiero decir que nos tengamos que poner a piratear ni nada por el estilo, pero que sepáis que hay mucha gente que está en desacuerdo con las cosas que está pasando y está intentando cambiar esa realidad. Bueno, no os he comentado que este es el último libro que os quería recomendar para que veáis cómo es el tema de los datos y cómo mueve ahora mismo muchísimo dinero. Yo estuve trabajando bastante tiempo para la bolsa, para una empresa que vendía productos que tenían que ver para bancos, para inversiones bursátiles. Entonces, en un mercado de bursátil,
bueno, es al final oferta y demanda, ¿vale? Se juntan gente que quiere comprar y que quiere vender. Acciones de Telefónica, por ejemplo, ¿vale? A un precio tal, entran los dos en el mercado y se consigue un precio justo. Se consigue un precio justo porque se supone... ya sé que me miras así, yo tampoco... Pero bueno, se supone que se consigue un precio justo porque las dos partes tienen la misma información. Bueno, pues os recomiendo este libro de Flash Boys, que salió hace un par de años, para explicar cómo se ha cableado la bolsa americana para los high trading systems, para los sistemas de alto trading, de compra-venta masiva a los minutos, milisegundos prácticamente, y cómo la información es poder para ellos. Cablearon las diferentes bolsas para tener más velocidad entre diferentes actores y conseguir tener información antes que el adversario y con eso bueno, pues llevarse una compra más barata, por ejemplo. Bueno, pues con todo esto yo digo, vale, Emma, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás navegando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué datos estás dando a Internet? Ya sean personales, ya sean propios, porque yo decido comunicar cosas sobre mí, o ya sea, como estuvimos viendo ayer en la charla de Mozilla, porque nosotros simplemente por el hecho de navegar por Internet vamos dejando nuestras miguitas de pan. Bueno, pues os quería también recomendar otro libro que es Dragnet Nation, que me lo he traído aquí por si le queréis echar un vistazo, que a mí me ha ayudado bastante a cambiar un poquito lo que es a evaluarme, que ahora os comentaré un poco cómo me he evaluado, a decidir los guidelines de comportamiento que quiero seguir y a después de elegir con qué herramientas me quiero proteger, ¿vale? Porque bueno, la pregunta es, ¿quién controla los datos sobre mí? ¿Vale? ¿Qué mecanismos, cómo se recogen, durante cuánto tiempo y qué uso se le van a dar? Muchas veces cuando usamos servicios, el problema es que no sabemos las respuestas a estas preguntas. Entonces, bueno, pues en este caso os voy a comentar un poco cómo me quiero proteger sobre esto. Pero también hay otra buena pregunta que, bueno, después cuando tengáis las transparencias podéis, si queréis, ver los enlaces que os he puesto. El Is It Really About Me es un estudio, por ejemplo, sobre Twitter. Se han cogido, no recuerdo el número exacto de usuarios, random, aleatorios en Twitter, y se ha analizado el tipo de información que se vierte ahí. Lo que tuiteamos, ¿vale? Puede ser desde tweets de promoción, tweets informativos, tweets para decir dónde estoy o tweets para decir cómo me siento, ¿vale? Y los han categorizado y después han categorizado a el 40% de todos los tweets eran tweets sobre cómo me siento, ¿vale? O sea, en general, de todos los tweets de todas estas personas que están en el estudio, era de cómo me siento. O sea, eso es información voluntaria que nosotros vertemos a un medio, por ejemplo, que está totalmente abierto. Y después catalogaban a los usuarios en base a... los agrupaban los mensajes y categorizaban a los usuarios en forma a dos tipos. Simplemente los llamaban los informants, que son gente que simplemente informa pues sobre una nueva release de algo, una noticia, cualquier cosa de estas, o los que lo llamaban los me-informants, que es alguien que habla sobre sí mismo, sobre cosas que le han pasado, sobre cosas que a él o al vecino, pero cosas que tengan que estar radiando información que no es noticia, por así decirlo. Pues es curioso, pero solo el 20% eran informants de los usuarios, solo el 20% de los usuarios eran informants y el 80% eran me-formants, gente que hablaba sobre algo sobre sí mismo. Esto es bastante para mí revelador, porque ahora mismo estamos también entrando en un momento en donde
estamos totalmente conectados, pero estamos cada vez más acostumbrados nosotros a dar información de una forma cada vez más, no sé, casi inconsciente, ¿no? De que te comunicas y estás radiando información y no estás pensando en quién va a ser esa audiencia, qué va a pasar con ese dato, durante cuánto tiempo va a estar ahí. Entonces, bueno, pues creo que lo primero que tienes que hacer es hacerte un análisis de riesgos. Vale, esto es lo que os comentaba. Dragon Nation, que está escrito por Julia Awin, que es, bueno, también escribe en The Guardian, temas de seguridad y demás, si queréis echar un vistazo a sus artículos en The Guardian. Y un análisis de riesgos es identificar cuáles son tus adversarios, porque hemos estado hablando que hay diferentes adversarios. Podrían ser, por ejemplo, los gobiernos, en el caso que hemos estado hablando. Podrían ser las grandes corporaciones, pero a lo mejor un adversario podría ser incluso la información que tú das gratuitamente. Podrías considerarte parte de ese riesgo, ¿vale? Bueno, el caso es que tienes que conocer tus adversarios porque solo te puedes proteger de aquello que conoces, de aquello a lo que te vas a preparar. No penséis que la seguridad es algo holístico, por así decirlo. No existe la seguridad total. El estar vivo ya incluye riesgos. Entonces tienes que decidir de qué te quieres proteger. Bueno, yo en concreto he decidido, ¿vale?, que quiero tener la libertad de asociarme con gente e ideas sin que eso vaya a repercutir negativamente en cualquier cosa en el futuro, para mí. ¿Vale? Entonces, yo he identificado que mi riesgo es el tracking indiscriminado, el cómo me van a perfilar a mí los diferentes servicios y me van a catalogar si yo soy hetero o bisexual, si yo soy de izquierdas o de derechas, si yo tengo una depresión o no, o una de mis primeras preguntas cuando me quedé embarazada es ¿y Google cuándo lo vas a ver? Vale. Bueno, pues entonces algunas guidelines para cambiar mi comportamiento, ¿vale? Esto también está bastante sacado del libro. Esta parte me gustó mucho y he resumido algunas que me gustaron tanto que las estoy intentando seguir, ¿vale? La primera es continuar viviendo en el mundo moderno, ¿vale? Esto quiere decir que voy a seguir llevándome el teléfono a todos lados, aunque es un buen sistema de traqueo, y voy a seguir pues, intentando comunicarme con mis amigos y voy a seguir trabajando en un mundo conectado, ¿vale? Pero voy a intentar tener la meta de tener retención cero de mis datos, ¿vale? La mejor forma de que alguien no tenga mis datos es no dándolos. Y aquí ya podemos empezar a pensar en herramientas o en tácticas de cuándo yo estoy dando mis datos. ¿Estoy dando mis datos cuando navego? ¿Estoy dando mis datos cuando me identifico en un servicio? ¿Estoy dando mis datos cuando yo me dejo la sesión abierta y sigo navegando? ¿Estoy dando mis datos cuando yo tuiteo cosas sobre mi vida personal, por ejemplo? ¿Estoy dando mis datos cuando yo subo las fotos de mis familiares a Facebook, por ejemplo? Entonces, me hace pensar dónde quiero empezar a poner yo la línea y qué comportamientos quiero empezar a cambiar. Vale, otro de los puntos de comportamiento que quiero empezar a cambiar es el de no poner todos los huevos en la misma cesta. Si un servicio está comprometido, si un servicio al final acaba siendo malvado, si al final un servicio acaba profileándome para algo que no era lo que estaba esperado, ¿vale? Pues quiero que esos datos estén compartimentalizados. Eso quiere decir que, sintiéndolo mucho, pero me estoy desgoogleizando. Porque ahora mismo pues Google es maravilloso y te lo da todo. Tienes su búsqueda, su email, su calendar y bueno, o sea, no sé cuántos servicios más usáis,
pero prácticamente la mitad del tiempo te lo pasas en Chrome, por ejemplo. Y bueno, otra de las cosas curiosas es, no sé si alguna vez, pero muchas veces os dais de alta en algún sitio y os piden demasiada información. La gente tiende a ser veraz en esta información. No, yo creo que no los informáticos. Vale, no sé por qué, pero los informáticos están como otro formulario más que rellenar, y entonces lo primero que hacemos es vamos a bugminot.com a ver si alguien ya ha metido el password ahí. Pero sí que, o sea, no sé, familiares o tal, cuando tú les presentas un formulario, por ejemplo, rellenan su información veraz, y hay muchas veces que esa información no es necesaria. Y esto es una forma de protesta también, de estás pidiéndome datos que realmente no son necesarios y son extra solo para que ese servicio pueda profilearme mejor. Y no estoy de acuerdo con eso, y entonces pues voy a hacer data pollution, por ejemplo, en este caso. Y bueno, el último punto es, supongo que el que más nos pica, ¿no? Hay que pagar. He decidido pagar por performance, es decir, priorizar que haya productos que velen por mi privacidad, aunque sean de pago, frente a gratuitos. Al final, tal como estaban comentando ayer el chico de Mozilla, los productos todos se pagan. Lo que pasa es que unos se pagan con datos y otros se pagan con dinero. El dinero es muchísimo más anónimo que los datos. Entonces, pues hay que tomar esa decisión. Y bueno, por último os quería comentar los cambios, ¿vale? Los cambios que he hecho, y aquí ya es hablar un poco de herramientas. Pero ya os digo, lo principal es decidir sobre qué te quieres proteger, cuáles son tus riesgos. Ayer, por ejemplo, había una pregunta de... Bueno, es que yo me quiero proteger del gobierno, ¿vale? Pues si te quieres proteger del gobierno, porque tu análisis de riesgos es yo no quiero que el gobierno lea mis mails, por ejemplo, o yo no quiero que el gobierno sepa qué webs visito, porque, por lo que sea, ¿vale? Porque eres un periodista, eres un activista, tienes que decidir cuáles son tus riesgos y cómo te vas a proteger. Pero no es decir, me apetece hoy que la NSA no me lea, porque hay diferentes... Aparte que es muy difícil, ¿vale? Pero hay diferentes mecanismos que podrías decidir hacer cuando has decidido que ese es tu adversario y ese es tu riesgo. Bueno, en mi caso ya os he comentado que yo lo que me quiero proteger sobre el tracking indiscriminado de lo que son las grandes corporaciones. Entonces, bueno, ayer comentaban en Mozilla, por ejemplo, que ellos están sacando los containers para decidir cuando tú navegas, por ejemplo, tengo un container que va a ser solo para navegación cuando haga cosas de bancos. Entonces, todas las cookies y todo lo que se guarde va a estar de forma aislada, aunque sea el mismo navegador, a pues otro cuando esté haciendo cosas de trabajo o cosas de compras, ¿vale? Yo me lo he compartimentalizado. En las cosas de trabajo, por ejemplo, uso Chrome, y todo lo que es personal uso Firefox. Y para el móvil, por ejemplo, el browser que uso ahora mismo es Ghostery, que lleva integrado uno de los plugins que se vio ayer, que es Ghostery, que te identifica los trackers, ¿vale? Y te los va parando. De todas formas, no hay un solo plugin que te lo vaya a solventar todo. Entonces, bueno, pues yo uso varios. Pero vamos, es simplemente ir mirándolos. Es muy importante, por ejemplo, que estén actualizados, que estén bien configurados, que os pongáis actualizaciones cada X tiempo, ¿vale? Eso creo que, vamos, no se tiene ni que nombrar, pero muchas veces se olvida, ¿vale? Entonces, bueno, pues Ghostery, Privacy Budget, que es de la Electronic Foundation Frontier, el HTTPS Everywhere, que creo que también se vio ayer, y el uBlock. Como motores de búsqueda,
¿vale? Esto es también súper curioso porque la información que se puede sacar sobre las búsquedas que tú haces son todas tus preocupaciones, todos tus pensamientos, realmente. Si una empresa tiene todas esas cadenas de búsqueda, sabe exactamente qué es lo que te está preocupando en este momento, qué es lo que estás pensando y qué información quieres encontrar. Entonces, bueno, evidentemente hay diferentes alternativas ahora mismo a la búsqueda de Google. Startpage, de hecho, Startpage está en Europa y lo que hace es que te busca directamente en Google, pero ellos son una primera capa. Son una primera capa en donde Google ya no sabe que te has conectado tú, no es con la IP tuya, no te relacionan contigo, sino que ellos actúan de intermediario. Están en Europa, las leyes europeas de privacidad son muchísimo más fuertes y bueno, tienen un modelo de privacidad que lo podéis ver igual que DuckDuckGo, ¿vale? También tienen una privacy policy que podéis leer y es el que yo tengo puesto tanto en Chrome como en Firefox, automáticamente va por ahí. Si decidís seguir usando Chrome, no uséis la barra de arriba, ¿vale? Porque entonces ya esto no tiene ningún uso, ya Chrome sabe lo que estáis buscando, ¿vale? Entonces tenéis que ponerlo siempre en el buscador. Y bueno, pues en el móvil tengo, por ejemplo, puesto DuckDuckGo porque es el que viene con Ghostery. De email es lo que os estaba comentando, ¿vale? Me estoy desgoogleizando. Personalmente me está costando horrores, pero he decidido moverme a Fastmail. Ayer, por ejemplo, recomendaban ProtonMail. ProtonMail está en Europa, es uno de los proyectos del CERN y ellos hacen encriptado, por ejemplo, de los mails. Yo he decidido que por mi thread model, ¿vale? Que no necesito, a día de hoy, encriptado. Entonces me he ido a Fastmail, es un proveedor de pago, ¿vale? Estoy pagando por mi mail y está en Australia. Tiene unas leyes de privacidad también muy fuertes, muy diferentes, no tiene conexiones con Estados Unidos y Estados Unidos le dice dame los mails, no tienen por qué dárselos y con eso para mí es suficiente. Hola, sí, estaba comentando que hace un tiempo revisé un artículo acerca de este tipo de compartimentalización y que había personas que empezaban a pagar por el correo a fin de abstraerse precisamente de este tipo de tracking. Y lo que se dieron cuenta al cabo de un tiempo de uso es que la mitad o el 80% de los correos que dirigían iban contra personas que estaban en Gmail, con lo cual dijeron, uy, ¿para qué? Es decir, estoy intentando abstraerme de todo esto y, sin embargo, al final el correo termina en Gmail, de todas formas. Sí, es muy buena pregunta y es así, lamentablemente. Creo que tenemos que hay alguien que tiene que empezar a romper eso y se va a pagar. Se va a pagar un precio alto. Porque es cierto que si, por ejemplo, tú tienes Fastmail y yo tengo Gmail y tú me mandas un correo, va a acabar en mi inbox. Pero es lo mismo que pasa con Facebook, por ejemplo. Aunque tú no estés, si tú me subes el búsqueda por contactos y tal y ven que hay un Emma López asociado a un número de teléfono y ya me hacen un shadow profile, por ejemplo. Yo creo que es una forma también de revelarte. Sí que es cierto que estás pagando, tú te estás protegiendo, no te va a poder hacer el profile tan profundo como si estuvieras, pero es cierto que no te estás totalmente salvando de eso. Eso es cierto. Pero es cómo nos salimos ahora mismo de Facebook, por ejemplo. Esa es la gran pregunta también. ¿Cómo nos salimos? ¿O cómo hacemos que Facebook sea un sitio más, no sé, donde los usuarios tengan más derechos sobre sus datos, por ejemplo? Pero es que eso tampoco creo que nunca vaya a pasar. Entonces, hay gente que está proponiendo diferentes cambios, pero sí, es cierto, lo que tú comentas, eso pasa. Al final, y sobre todo también los metadatos, por ejemplo, los metadatos en los correos es también, se da muchísima información. Se están intentando cambiar la legislación para considerarse los metadatos parte de los datos. También se comentaba el otro día en la sala de Murcia lo que eran los metadatos
son todos los datos que no tengan que ver con el contenido, en este caso la conversación, ¿no? Lo que es el cuerpo del correo. Pero cuando esos metadatos son abiertos o son leídos por terceras partes, contienen muchísima información en donde te da pistas de las relaciones que hay entre personas. No lo sabía, pero el subject se considera metadato, por ejemplo, que me parece, porque claro, es el contenido del email. Y digo, madre mía, la información que va en el subject, ¿sabes? Entonces, bueno, hay estudios, por ejemplo, que se han cogido simplemente con metadatos de correos y se pueden hacer estudios, se pueden sacar jerarquías de organizaciones, se pueden saber si una organización, la representatividad muchas veces de cuántas mujeres hay en esa organización, si es abierta a las mujeres o no, se puede saber los proyectos en los que están trabajando a lo largo del tiempo. Esas son todas las preguntas, por ejemplo, todos los problemas con los mails. También te va a pasar con Twitter. Cada vez que mandas un tweet, que son 140 caracteres, el tweet creo que pesa como poco un K. Sí, sí, sí. Hay que hacer mucho peso. Bueno, es otro de los grandes melones que hay que abrir, porque ahora mismo la legislación no es la misma para los datos como para los metadatos. Y hay que considerar, esos metadatos son datos con un propósito. Y legislativamente tenemos que considerar esos metadatos tan importantes como los propios datos. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso es uno también de los grandes problemas que ahora mismo tiene la privacidad. Bueno, aunque Fastmail, por ejemplo, da calendario también, y uno de los guidelines que yo contaba de comportamiento era separar, ¿no? Tener los huevos no todos en la misma cesta, pues decidí coger otro proveedor para simplemente el tema de llevarme el calendario. Sí que me ponía muy nerviosa, por ejemplo, cuando Google sabía dónde estaba o qué era el próximo appointment con el médico que iba a tener, ¿sabes? Entonces, bueno, cogí Frux. Frux es también una empresa europea, creo que están en Alemania, y bueno, pues eso, en Europa las leyes de privacidad son muchísimo más fuertes y en este caso decidí, por ejemplo, separar lo que era el correo de lo que era el calendario directamente. Para mapas, yo me pierdo siempre cuando llego a un sitio nuevo y necesito estar siempre mirando el mapa, ¿vale? Mi primera opción es maps.me. Además también funciona offline, cosa que me viene genial. Tengo el mapa descargado de España y ya me puedo mover por todo el territorio. Y funciona bien con GPS, te hace la navegación, o sea, intento huir, por ejemplo, de lo que es otros proveedores de mapas. Este está bastante bien. Al principio era de pago, me lo compré para el móvil y ahora creo que ya es gratuito incluso. Está bastante bien. Bueno, de Messengers, mensajería. Sigo usando WhatsApp, estoy usando Telegram, estuve usando Signal, pero bueno, un poco por lo que os comentaba de mi thread model, ahora mismo estoy usando más Telegram, aunque Telegram sí que es cierto que si os reunís en sitios en donde el thread model es distinto, ¿vale? En temas de pues, trabajadores de ONGs o de journalists, o sea, de periodistas o de gente que tiene que tener una conversación privada con las fuentes. Por ejemplo, Telegram no lo recomienda, recomiendan más WhatsApp y Signal incluso que Telegram. Telegram tiene un protocolo de cifrado privado, no es el HTTPS, creo, y bueno, están un poco moscas. Entonces, no se recomienda mucho. Sí, lo que te preocupa es la comunicación privada, ¿vale? Sí que es cierto que WhatsApp lo ha comprado Facebook, entonces todas tus conexiones de WhatsApp ya las sabe Facebook. Y bueno, para intercambio de documentos o de tal, esto lo estamos probando ahora, ¿vale? Teníamos el problema de que vamos a pasar las fotos a la familia cuando esto salga. Entonces estamos ahora probando syncthing.net, ¿vale? Que funciona, es un P2P, dos clientes que tienen que hacer un handshake entre los dos. Se puede poner tanto en dispositivo móvil como en desktop. Y los dos ordenadores, ¿vale? Tienen que tener esa comunicación hecha y ese handshake hecho.
Y entonces tú puedes poner todo lo que dejes en una carpeta, pues automáticamente te aparece la otra. Puedes hacer que las dos carpetas sean de escritura-lectura, o puedes hacer que una sea el máster y otra es donde aparezca de repente la abuela y ya ve las fotos, ¿vale? Es lo que vamos a probar ahora para intentar pasar información privada a los familiares. Y bueno, realmente como redes sociales todavía sigo usando Twitter. Me parece un experimento interesante realmente Twitter, en donde es lo que os comentaba, la información está abierta, nosotros decidimos qué es la información que queremos dar y de hecho están buscando ahora mismo un poco, es un modelo de negocio, están metiendo un poco de publicidad y tal, pero no está claro qué va a pasar con la empresa y tal, y yo creo que es interesante seguir el caso de Twitter. Y bueno, pues ya está. Esta es un poco mi experiencia, mis cambios de comportamiento, las herramientas en las que estoy usando ahora y estoy abierta a preguntas, a comentarios. Has dicho que normalmente se sugiere utilizar más WhatsApp que Telegram a la hora de comunicación. Yo soy estudiante de aquí y utilizamos como herramienta de comunicación entre todos más Telegram. De hecho, tengo entendido que el algoritmo de encriptación está publicado en la página web y ha sido desarrollado por los mismos fundadores de Telegram. Sí, es correcto. Entonces, aún así, con las conversaciones que también hay end-to-end, que no se guardan en los servidores, se sigue sugiriendo más WhatsApp. A ver, yo te estoy hablando... La semana pasada, por ejemplo, estuve en el Internet Freedom Festival, que es una conferencia que hay a nivel global de privacidad, seguridad en Internet, y está dirigida mucho a ONGs, a periodistas, a activistas. Entonces, ellos te recomiendan muchas veces más Signal y WhatsApp que Telegram porque es un protocolo, el protocolo que usan está validado por la comunidad. Sí que es cierto que Telegram tiene el protocolo publicado y demás, pero es un protocolo hecho ad hoc, ¿vale? Yo te estoy diciendo lo que se comenta para esas personas, pero quiero decir, para mi caso de uso yo me siento segura con Telegram, por ejemplo. No sé si contesto tu pregunta. Sí, sí. Buenos días, o hola de nuevo. Mira, yo, como te comentaba antes de que empezase la charla, vengo a título individual, pero sí que quisiera conocer un poco tu opinión sobre una iniciativa que ha sacado Telefónica en el Mobile World Congress, lo que llamamos la cuarta plataforma, en la cual se van a ir almacenando todos los datos del cliente, protegerlos en la medida posible con respecto a estos otros players que nombrabas ahora y darle el poder al cliente para que comparta esa información con quien quiera. Es pura curiosidad por saber desde tu punto de vista qué tipo de sensaciones te genera. Pues a título personal no conocía esa iniciativa, pero te puedo decir que creo que la ciudadanía que estamos más preocupados por estas cosas estamos ya un poco cansados de las malas noticias y un poco estamos ya un poco, te diría que moscas, ¿no? Y es difícil creerse algunas intenciones de una empresa a día de hoy. Cuando has tomado esta decisión de proteger tus datos, ¿has pensado en el precio que vas a pagar? Sí. ¿Y ventajas que... ¿Cómo lo has sopesado? El precio que tienes que pagar actualmente, ¿vale? Creo que es facilidad de uso. Todas las herramientas que os he comentado, ninguna tiene una facilidad de uso, un UX tan cuidado como pueda tener quizá, por ejemplo, Google Maps o Gmail o la facilidad de que yo vaya a cualquier ordenador, me conecte y ahí estén mis datos, ¿vale? Creo que se nos ha introducido a los consumidores
esa facilidad sin saber realmente el precio que estábamos pagando. Entonces, cuando te das cuenta, entonces tienes que decir, vale, entonces tienes que valorar. ¿Qué valoras más? Tu privacidad, porque ¿qué es la privacidad? ¿Vale? La privacidad no es que alguien sepa cuál es mi email o cuál es mi número de teléfono. La privacidad es el derecho a mostrarte de diferentes formas, en diferentes círculos, a que te conozcan de diferente forma. Yo no me relaciono igual en mi familia que con mis amigos, que con el trabajo, que con cuando voy al médico, por ejemplo. Entonces, el tener ese círculo privado en donde nosotros podemos experimentar, podemos decidir qué cosas mostrar, qué cosas decir, si decimos la verdad o no, equivocarnos, el derecho a equivocarse, el derecho a olvidarse que se ha equivocado, por ejemplo. Eso para mí es la privacidad y lo estamos perdiendo. Entonces he decidido que claro que es importante recuperarla y es el precio que estoy pagando es la facilidad de uso, por ejemplo. El estar en constante, pues, por ejemplo, ¿qué más facilidad de uso que hay que compartir un password con todos los servicios? ¿Vale? Eso es una locura hacerlo, pero eso es muy handy, ¿vale? Es muy... Pero decides pagar el precio de no, me tengo que poner passwords seguros, me tengo que poner, cada servicio tiene que tener un password diferente, tengo que ver a ver qué password manager me pongo. ¿Cómo voy a gestionarlo? ¿Lo voy a tener online? ¿Lo voy a tener offline? ¿Voy a tener two-factor? ¿Qué pasa si pierdo los códigos de GitHub? ¿Dónde me los guardo? Todo eso son preocupaciones que de repente te empiezan a pasar, pero porque te preocupa el perder esa parte que estás mostrando. Ese es el precio que tienes que pagar, yo creo. Ahora mismo, ¿eh? ¿Por qué? Porque no se ha pensado, porque yo creo que las empresas, nosotros, como desarrolladores o como creadores de tecnología, la industria nos lleva a ser ávidos de datos. Toda la parte de Big Data es todo el procesamiento masivo de los datos que se consiguen a partir de los usuarios para fines pues, comerciales generalmente. Pero nosotros tenemos que recuperar eso y tenemos que pagarlo. Como industria, pues sí, estaría muy bien decir, oye, es que la industria debería de dar mecanismos para controlar esa privacidad sin perder esa facilidad de uso, que no sé si es el goal, la meta que tiene ahora mismo Telefónica. Bueno, creo que estás nombrando algo interesante, que es el tema del convenience versus privacy, ¿no? Que efectivamente no solamente a nivel puntual en cada una de estas aplicaciones, sino la sensación de confort que tiene el usuario cuando setea una reunión en el calendar de Google y automáticamente se genera una URL de un Hangouts que simplemente te llega el aviso desde cualquier dispositivo, clicas y comienzas una vídeo. Es decir, cuando empiezas a sumar el efecto red de todas estas facilidades, el perder esa convenience, esa facilidad de uso es muy complicado. Y decir al cliente que pierda eso. Yo, por ejemplo, mira, supongo que en tu caso, oír hablar del Amazon Echo o el Google Home, eso ya es nombrar al anticristo, ¿no? Sí. Pero yo llegar a casa y decirle a Alexa, enciéndeme las luces, a ver, es algo tan tonto como eso, cuando tengo que acercarme y coger el mando ya me resulta hasta molesto, ¿no? Y yo soy consciente de que tengo un aparato ahí que me está escuchando todo el puñetero día, ¿eh? Pero es que es muy cómodo. Bueno, ¿has oído los casos de los muñecos? ¿Has oído los casos de las televisiones Samsung? Sí. Pero es que tengo televisión Samsung, tengo el Amazon Echo y tengo, o sea, es que ya... Y tampoco tengo mucho que ocultar, ¿sabes? Pero es que, ya te digo, es que el problema no es... El discurso no debería de ser no tengo nada que ocultar. Todo el mundo debería tener cosas que ocultar. No, como derecho. Uh-huh. ¿Sabes lo que está, por ejemplo, puesto en la Constitución americana? ¿Vale? Cuando ellos América viene de Inglaterra, ¿vale? Cuando se hicieron la independencia. Por aquel entonces en Inglaterra tenían un sistema policial muy activo. Hacían redadas, hacían tal. Entonces, cuando se independizaron, querían poner en la Constitución como ley
tienen puesto, no sé si está al principio o al final, pero está puesto de que ellos se quieren proteger contra las incursiones policiales. Entonces, el hecho de abrirte el correo físicamente, ¿vale? Es delito, no puede llegar alguien a tu casa y registrártelo sin una orden, por ejemplo. Lo curioso es que eso está para cosas físicas, porque en el momento en el que se hizo la Constitución americana, el correo era en papel. Pero, ¿sabes? Google se basa en eso. ¿Sabes? Se basa en que te coge el correo, te lo lee, te lo parsea y después te saca cosas. Después está la NSA también leyéndote y el FBI diciéndole a Yahoo, pásame todos los correos que tengan esta palabra clave, por ejemplo. Y no es que yo no tenga nada que ocultar, es que debería haber una ley que me proteja de eso, justamente, porque es mi vida privada. Pero eso no es la tecnología, es el uso y, como decías tú, la mosca detrás de la oreja que tienes ante una gran corporación que te está poniendo un trasto en casa, que encima te lo compras tú y lo estás pagando tú. Estás pagando el aparato, estás pagando la conexión, estás pagando todo, y aún así te están captando los datos. No hay transparencia. Los usuarios deberían de tener privacidad y deberían de ser los gobiernos y las corporaciones los que deberían de tener transparencia. Y está pasando al revés. Está pasando al revés. Tú no sabes lo que está pasando en la empresa, tú no sabes lo que está pasando en el gobierno, ¿vale? Pero nosotros, los consumidores, nos están erosionando la privacidad y estamos siendo transparentes para ellos. ¿Se le ha dado la vuelta a la tortilla cuando debería ser al revés? Bueno, estamos creando una especie de, no un gran hermano, es una versión orwelliana. Tenemos el lugar de una televisión, pues tienes un micro y dentro de poco será un micro con una cámara y... Sí, bueno, los casos que estábamos comentando, que no sé si los conocéis, es de un par de muñecos. Bueno, yo sé el caso del muñeco que quitaron en Alemania, creo que hay otro. Vendían un muñeco de estos de que tú el niño le habla y el muñeco hace un reconocimiento de voz y le contesta. Bueno, pues resulta que esas grabaciones se mandaban a Estados Unidos, ¿vale? Para una empresa de Estados Unidos, que curiosamente uno de sus clientes era la NSA. ¿Vale? No pasa nada, porque esta empresa no comparte datos entre sus clientes. ¿Vale? Bueno, el caso es que ese muñeco se ha considerado una herramienta de espionaje aquí en Europa, bajo las leyes europeas, y el gobierno alemán ha dicho que nada, que se lo cepillen, ¿vale? Que no se puede comercializar. Después había otro también que tenía un agujero de seguridad en donde todas las cosas estaban públicas, accedibles por cualquiera que supiera la URL y demás. Y bueno, el caso de Samsung es uno de las últimas cosas que apareció en Wikileaks, que también la NSA con el gobierno de UK hicieron un gusano para conectarse a las televisiones Samsung y aunque estuvieran apagadas eran capaces de grabar audio y mandarlo por internet, por ejemplo. Eso también te puede pasar con los móviles, así que es que en algún punto hay que poner la barrera. Claro, y cada uno decide a quién mete en casa. Claro, pero el problema de a quién metes en casa tú decides, por ejemplo, tener un Amazon Echo, ¿no? Y esto va a plantear diferentes... es el último comentario que hago, ¿vale? Pero diferentes... diferentes problemáticas. Por ejemplo, para ti sería súper normal, ¿vale?, tener un Amazon Echo, pero yo, cuando vaya a tu casa, ¿cómo voy a saber eso, por ejemplo? Va a plantear diferentes problemáticas que tendremos que ir solucionando la tecnología, desde luego. Pues nada, muchas gracias. Voy a estar por aquí, o sea que si me quieres comentar cualquier cosa en el pasillo, estoy abierta. Así que nada.